Buenos días, ingeniero. Somos el Equipo 1 y hoy presentaremos el tema fabricación de bloques de tierra comprimida. En esta exposición hablaremos sobre cómo una práctica ancestral como el adobe ha evolucionado mediante técnicas industriales para obtener bloques más resistentes, uniformes y sostenibles. También explicaremos el proceso de fabricación, sus ventajas y cómo la combinación entre los conocimientos ancestrales y la tecnología contribuye a una construcción más eficiente y más amigable con el medio ambiente. Sin más, damos inicio a nuestra presentación. Buenos días. Como futuros ingenieros industriales, a veces pensamos que la eficiencia es sinónimo de rapidez y tecnología, pero este proyecto nos hace pensar en una reflexión distinta. ¿Cómo podemos integrar la sabiduría de nuestras raíces con la precisión industrial actual? Lo que vamos a hacer es un ejercicio de respeto técnico. Buscamos un proceso híbrido que no solo produzca resultados, sino que mantenga la sostenibilidad como el corazón de nuestra ingeniería. Para esto elegimos el adobe, una técnica milenaria que es en esencia una lección de termodinámica aplicada en comunidades como los quichua, los arahuros y en muchos más, no solo en Ecuador, que no solo levanta muros, sino construyen sistemas de confort térmico naturales perfectos. Como ingeniero, nuestra reflexión es que esta lentitud artesanal, esos 30 días de secado, no es un defecto, sino un desafío logístico. Nuestro reto es potenciar esa esencia natural mediante la ingeniería, transformando el adobe en un proceso productivo, moderno y eficiente sin perder el alma sostenible. Como vemos ahí, los problemas que resuelve son la construcción de viviendas con materiales locales, como la tierra, la agua y la paja, regulando temperaturas de forma natural y sostenible, como anteriormente ya lo dije. El proceso básico para esto es la mezcla de tierra arcillosa más el agua, más la fibra vegetal. Posteriormente se moldea y finalmente el secado, que suele durar alrededor de 15 y 30 días. Buenos días, les voy a hablar acerca del equivalente industrial en los bloques de tierra comprimida. Aquí tenemos un cuadro comparativo en el que analizamos varios aspectos que engloban lo que es la práctica ancestral junto con lo que viene a ser el proceso industrial y cómo este ha afectado la práctica ancestral. Bueno, eso. En cuanto a consumo energético, tenemos que en la práctica ancestral se verifica que es un mínimo de consumo energético, ya que la mayoría de la energía viene del sol y la mano de obra actúa como energía también. En cambio, en la técnica industrial tenemos que es un consumo más alto debido a las prensas y al secado forzado. En cuanto a costos, en la práctica ancestral suelen ser muy bajos, ya que los materiales son locales y se encuentran de manera natural. Y en la técnica industrial suelen ser de medios a altos debido a que necesitan de equipos y transporte y todo esos aspectos. En cuanto al impacto ambiental, suele ser nulo o bajo de manera ancestral, ya que se busca que la producción sea sostenible y no tenga un daño muy fuerte a la naturaleza. Además, en la técnica industrial, el impacto suele ser moderado o bajo debido a el consumo de energía y a que existen residuos en el proceso. En cuanto a control de proceso, en la práctica ancestral es empírico o variable, ya que la mayoría de las personas ya sabe lo que tienen que hacer debido a varias creencias que ya se tienen desde antes. Y en la técnica industrial suele ser preciso y estandarizado, normalmente bajo controles de calidad manuales o normas. En cuanto a la escalabilidad, en la práctica ancestral es baja, ya que depende de la mano de obra, y sin mano de obra, pues no hay producto. Y en la técnica industrial es alta debido a que existe una producción alta y tienen mayor mano de obra. Y por último, en resistencia mecánica, en la práctica industrial suele ser variable, ya que depende de la mezcla y de las personas que trabajen en ella. No todas las personas tienen las mismas creencias, no tienen el mismo proceso, por así decirlo,
Y en cuanto a la técnica industrial, suele ser más controlada debido a que, como dije, se basa en normas y otras aplicaciones que se necesitan. Bueno, aquí entramos a la propuesta. Ay, Dios. Bueno, aquí entramos a la propuesta central del grupo, que es nuestro diseño híbrido. Y la idea con esto no es inventar el agua tibia, sino agarrar lo mejor de los dos mundos para armar un proceso eficiente donde dividimos la producción en cuatro estaciones súper sencillas, empezando por la preparación, donde seguimos usando la tierra y la paja del sector, pero pasamos todo por un tamiz mecánico para que quede la mezcla limpia. Y sin piedras grandes, luego pasamos para la aplicación, que es donde metemos la mano de la ingeniería, porque en vez de pisar el barro a mano, usamos prensa metálica portátil que nos da bloques más compactos y resistentes sin gastar una millonada en electricidad para el secado. Nos olvidamos por completo de los hornos industriales y dejamos que el sol haga su trabajo de forma natural, igualito que antes. Y cerramos con el control metiendo unos sensores de humedad económicos para asegurar de que el bloque no se parte y salga con calidad uniforme. Y conectando directamente con esto vemos lo que se mantiene, se adapta y se optimiza el proyecto porque se mantiene la materia prima local y el sol como energía principal para que la huella de carbono quede casi en cero, mientras que se adapta a las recetas de la mezcla, estandarizando las proporciones según el tipo de suelo y los moldes a la medida de la construcción moderna. Y finalmente se optimiza el tiempo y la resistencia porque gracias a la prensa mecánica el bloque queda más denso y bajamos el tiempo de espera de un mes completo, solo 7 días, logrando un proceso muchísimo más rápido y competitivo para el mercado. Compañeros y docentes, en el paso 5 analizaremos los resultados esperados de nuestro diseño híbrido. Desde la perspectiva de la ingeniería industrial, buscamos la eficiencia frente a un proceso puramente industrializado. Este modelo logra una reducción del 60% en el consumo energético, ya que aprovechamos el sol para el secado en el lugar del horno artificiales. Además, al usar materia prima el 100% local, lo- los costos de transporte y producción caen drásticamente, disminuyendo la huella del carbón. Sin embargo, como el ingeniero debemos ser realistas. Con las limitaciones al depender del secado solar, estamos sujetos de condiciones climáticas. También se requiere capacitar técnicamente a la comunidad para que el control de calidad sea uniforme. Y sabemos que su escalabilidad es limitada de zonas urbanas densas por falta de espacio. Por lo tanto, su contexto viable ideal son las comunidades rurales, los proyectos de vivienda de interés social y las pequeñas industrias locales, donde este modelo es alternamente eficiente. Para finalizar, evaluamos el impacto de este proyecto, dividiéndolo en tres ejes fundamentales. Uno, para la comunidad, la gran ventaja es el acceso a una vivienda digna, segura y de bajo costo, promoviendo la participación colectiva. La desventaja es que exige un esfuerzo inicial de organización y capacitación constante para no perder los estándares de calidad. 2. Para el medio ambiente ofrece la ventaja de utilizar materiales biodegradables y libres de emisiones tóxicas. Como contraparte o de ventaja, la extracción de la tierra debe ser estrictamente planificada y controlada para evitar la erosión de degradación del suelo local. 3. Para el país a nivel macro, la ventaja es que impulsa el ejemplo local y reduce la necesidad de importar insumos constitutivos costosos de desafío o de ventaja. Actual. Es que el país necesita desarrollar normativas técnicas claras y certificaciones oficiales para que este tipo de construcción híbrida sea completamente formal y avalada. En conclusión,
la traducción de los saberes ancestrales